¿Qué pasaría si te dijera que hay una historia escondida en las Escrituras, una que muy pocos conocen a profundidad, pero que podría cambiar tu manera de ver el plan de Dios para la humanidad? Una historia marcada por la duda, la desesperación, el rechazo, pero también por la fidelidad de un Dios que nunca abandona. Hoy, en Fe Entre Líneas, vamos a descubrir el relato de un hijo olvidado por los hombres, pero recordado por el cielo, la historia de Ismael. La historia de Ismael es una de las más profundas y reveladoras del Antiguo Testamento. A través de ella, se exploran temas como la promesa divina, el conflicto humano y la misericordia de Dios en medio de las decisiones impulsivas. Ismael, hijo primogénito de Abraham, fue concebido a través de Agar, la esclava egipcia de Sara. Aunque no fue el heredero de la promesa hecha por Dios a Abraham y Sara, recibió una bendición propia que lo convertiría en el fundador de una gran nación. Este relato nos transporta a través del tiempo para comprender cómo Ismael, muchas veces visto como un personaje secundario en la historia de la fe, en realidad representa un testimonio poderoso de que el cuidado de Dios se extiende a todos, incluso a quienes no encajan en los planes esperados. Todo comienza con Abraham, el patriarca de la fe, quien fue llamado por Dios a dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, para emprender un viaje hacia una tierra que el Señor le mostraría. En ese llamado, Dios le prometió que haría de él una gran nación, que su nombre sería engrandecido y que por medio de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. A pesar de la grandeza de esa promesa, Abraham y su esposa Sara se enfrentaban a una realidad que parecía contradecir el plan divino. Sara era estéril, y los años seguían pasando sin señales de un hijo. La duda comenzó a instalarse en sus corazones, especialmente en el de Abraham, que empezaba a preguntarse cómo podría cumplirse una promesa tan trascendental si no tenía descendencia. En uno de los momentos de conversación entre Abraham y Dios, Abraham expresó su preocupación: «Señor, ¿qué me darás si sigo sin hijos? Mi heredero será Eliezer, mi mayordomo». Pero Dios respondió con firmeza: «No te heredará él, sino uno que saldrá de tus entrañas». Era una reafirmación de que la promesa no había caducado, aunque todo en lo natural indicara lo contrario. Aún así, el paso del tiempo pesaba sobre sus hombros. El retraso en la realización de la promesa de Dios llevó a Sara a una encrucijada emocional. Se sentía responsable por no haberle dado un hijo a su esposo, y en medio de esa carga decidió proponer algo radical pero aceptable en la cultura de su época: que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva. En aquel entonces, era legalmente válido que una mujer estéril ofreciera a su esclava para concebir hijos en su nombre. Pero aunque culturalmente permitido, el trasfondo emocional y espiritual era mucho más complejo. La decisión de Sara revela su lucha interna entre la fe en las promesas de Dios y la desesperación por la espera. Abraham aceptó la propuesta, y Agar quedó embarazada. Inmediatamente, esa decisión trajo consecuencias imprevistas. Cuando Agar supo que llevaba en su vientre al hijo de Abraham, comenzó a mirar con desprecio a Sara. Esa actitud hirió profundamente a su señora, que no había anticipado el cambio de dinámica que provocaría este embarazo. Sara, dolida, se quejó ante Abraham, responsabilizándolo por lo que estaba ocurriendo. Abraham, sin saber cómo actuar, le dio a Sara la libertad de tratar a Agar como mejor le pareciera. Sara, consumida por la amargura, comenzó a tratarla con severidad, lo que llevó a Agar a huir al desierto, sola y embarazada. Fue en ese lugar árido e inhóspito donde ocurrió uno de los momentos más conmovedores de la historia. Agar, sentada junto a una fuente de agua, sin rumbo y sin esperanza, fue encontrada por el ángel del Señor. Él la llamó por su nombre y le preguntó: «¿De dónde vienes y hacia dónde vas?». Con el corazón roto, Agar respondió: «Estoy huyendo de mi señora, Sara». El ángel no solo le indicó que regresara y se sometiera a su señora, sino que le dio una promesa increíble: su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse. El niño que llevaría en su vientre sería llamado Ismael, porque Dios ha escuchado tu aflicción. Agar, sorprendida por esta experiencia sobrenatural, dijo: «He visto al que me ve», y llamó al lugar El Roi, el Dios que me ve. A partir de ese momento, Agar supo que no estaba sola. Dios la había visto, la había escuchado y había puesto un propósito eterno en el niño que esperaba. Agar, fortalecida por la visita divina y por la promesa que le fue dada, regresó al campamento de Abraham. Aunque volvía al mismo lugar de donde huyó, ahora lo hacía con un nuevo entendimiento. Dios estaba atento a su dolor y tenía un propósito para su hijo. Tiempo después, dio a luz a Ismael, el primogénito de Abraham. El nombre que Dios le había indicado a través del ángel fue fielmente respetado: Ismael, que significa Dios escucha. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Aquel niño fue motivo de alivio, al menos momentáneo, para Abraham, que llevaba años esperando la descendencia prometida. Aunque no era el hijo que Dios había prometido junto a Sara, Ismael representaba la esperanza de una continuación para su linaje.
Abraham lo amó y lo reconoció como su hijo legítimo. Durante los años siguientes, Ismael creció bajo el techo de Abraham, pero también en medio de una tensión creciente. La relación entre Sara y Agar, nunca del todo sana, se volvió aún más complicada. La presencia de Ismael se convirtió en un recordatorio constante de la esterilidad de Sara y de la decisión que ella misma había tomado por desesperación. A medida que el niño crecía, también lo hacía el resentimiento en el corazón de su esposa. A pesar de las circunstancias difíciles que rodeaban su nacimiento, Ismael se desarrolló como un joven fuerte y activo. Era el único hijo de Abraham, el centro de atención de su padre, y quien probablemente se proyectaba como su heredero. Pero en el plan de Dios, aún había una promesa pendiente, un hijo nacido de Sara. Y esa promesa, contra todo pronóstico, se cumplió. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios permitió que ella concibiera y diera a luz a un hijo, Isaac. Su nacimiento fue un milagro absoluto, una muestra irrefutable de que lo que Dios promete, lo cumple a su manera y en su tiempo. El nombre Isaac, que significa risa, fue una señal del gozo y del asombro que envolvió a la pareja ante el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. Este nuevo nacimiento cambió radicalmente la dinámica familiar. Ahora había 2 hijos, uno nacido de la desesperación y otro de la promesa, uno concebido por iniciativa humana y otro por intervención divina. Sara, que ahora experimentaba la maternidad por primera vez, empezó a ver a Ismael con otros ojos. La tensión acumulada durante años estalló en un momento crítico. Durante el banquete que celebraba el destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose del niño. El texto bíblico no entra en detalle sobre la naturaleza de la burla, pero lo que Sara interpretó fue suficiente para que tomara una decisión definitiva. Ella exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Para Sara, Ismael ya no era solo un hijo ajeno, ahora era una amenaza directa para el futuro de Isaac. Temía que compartiera la herencia o que su presencia alterara el destino que ella creía reservado únicamente para su hijo. Abraham quedó profundamente perturbado. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, era su hijo, su sangre, su primogénito. La sola idea de enviarlo lejos, junto a Agar, lo desgarraba por dentro. Sin embargo, en medio de esa angustia, Dios volvió a hablar. Le indicó a Abraham que escuchara a Sara y que no temiera por el futuro de Ismael. El Señor le aseguró que también haría de él una gran nación, porque era su descendiente. Con esa promesa en el corazón, Abraham obedeció, aunque con gran pesar. Muy temprano al día siguiente, Abraham preparó provisiones para Agar, pan, un odre con agua, y le entregó a su hijo. No hubo discursos largos, ni despedidas elaboradas. Solo un silencio pesado, lleno de dolor, mientras Agar e Ismael se alejaban por el camino hacia el desierto. La escena es una de las más conmovedoras de toda la narrativa. Abraham, el hombre de fe, había tomado decisiones que marcaron a su familia para siempre. Ahora, debía entregar a su hijo al cuidado exclusivo de Dios, creyendo la promesa que le había sido dada. Agar, por segunda vez, regresaba al desierto. Pero esta vez no huía, era enviada. No iba sola, pero llevaba la incertidumbre como compañera. La cantidad de agua y pan era limitada, y el sol del desierto no perdona. Lo que le esperaba era una nueva prueba, y una nueva intervención del cielo. Si esta historia está tocando tu corazón, si alguna vez te has sentido como Sara, impaciente, como Agar, despreciada, o como Abraham, confundido por tus decisiones, entonces este canal es para ti. Suscríbete a Fe Entre Líneas y acompáñanos a descubrir cómo, aún en medio del caos, Dios sigue escribiendo historias de redención. Agar e Ismael caminaron durante horas bajo el abrasador sol del desierto de Berseba. El agua se consumía rápidamente, y con ella, también se evaporaba la esperanza. Las fuerzas comenzaron a fallar. El polvo seco se mezclaba con la angustia, y el peso emocional era tan insoportable como el calor. Cuando el odre se vació, y el pan se acabó, no quedó otra opción más que detenerse. Agar sabía lo que venía, su hijo estaba a punto de morir. Incapaz de ver el final de su historia con sus propios ojos, dejó a Ismael bajo la sombra escasa de un arbusto y se alejó lo suficiente como para no oír su último aliento. Se sentó a cierta distancia, y, rota en llanto, se rindió a la impotencia. «No puedo ver morir a mi hijo», gritó. Era el clamor de una madre al límite, una súplica sin palabras, una herida abierta al cielo. Pero en ese punto de absoluta desesperación, cuando todo parecía perdido, Dios volvió a intervenir. El texto sagrado relata que Dios escuchó la voz del muchacho. No la de Agar, sino la de Ismael. Fue su clamor silencioso, su gemido en medio del calor y del miedo, lo que tocó el cielo. El ángel de Dios llamó desde lo alto y le dijo a Agar, «¿Qué te pasa? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en el lugar donde está». Esa frase lo cambia todo.
en el lugar donde está. No fue necesario que Ismael estuviera en un templo, ni que hiciera una oración perfecta. Dios lo escuchó ahí mismo, tendido en el polvo, débil, invisible para los hombres, pero profundamente visible para el Creador. El ángel le dio a Agar una orden y una promesa: levántate, alza al muchacho y tómalo de la mano, porque haré de él una gran nación. Y entonces ocurrió el milagro. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio una fuente de agua. La salvación estaba ahí, cerca, pero no la había podido ver. Corrió. Llenó el odre. Dio de beber a Ismael. Y con cada sorbo, la promesa de Dios recobraba vida. Este momento es más que un acto de compasión, es una enseñanza profunda. A veces, en medio del dolor, no es que Dios no haya provisto, es que no podemos ver lo que Él ya ha preparado. Nuestros ojos se nublan con miedo, pero cuando los abre, encontramos la fuente que da vida. Ismael sobrevivió a aquel día. No solo sobrevivió, vivió, creció y fue fortalecido. Se convirtió en un hombre del desierto, un arquero fuerte y libre. Vivió en la región de Parán, y su madre se encargó de buscarle esposa en Egipto, su tierra natal. Aquel niño, rechazado por su madrastra, apartado de su hogar, casi muerto de sed, fue visto y escuchado por Dios. No se convirtió en el heredero de la promesa a través de la cual vendría el pueblo de Israel, pero recibió una promesa propia. Fue bendecido con una descendencia numerosa, y llegó a ser padre de 12 príncipes, cumpliéndose así la palabra dada a Abraham, que de él saldría también una gran nación. La vida de Ismael no fue fácil. Estuvo marcada por el conflicto desde su concepción. Fue hijo de una solución humana, producto de la impaciencia, criado en medio de tensiones familiares, y finalmente expulsado. Pero nada de eso impidió que Dios tuviera un plan para él. Este relato deja una huella imborrable sobre el carácter divino, un Dios que escucha, que ve, que responde, incluso cuando todo parece perdido. Un Dios que no hace acepción de personas, que honra sus promesas, incluso hacia aquellos que el mundo rechaza o pasa por alto. Mientras Ismael crecía y se convertía en un hombre del desierto, Dios continuaba desarrollando su plan con Abraham. La promesa original, que de Abraham nacería una gran nación y que por su descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra, aún tenía un cumplimiento pendiente, el pacto eterno que pasaría por Isaac. En medio de la vida de Ismael, Dios volvió a hablar con Abraham para dejar en claro que, aunque Ismael sería bendecido, no sería él quien heredaría el pacto. Sara te dará un hijo, le dijo el Señor, y llamará su nombre Isaac. Con él estableceré mi pacto perpetuo, para sus descendientes después de él. Abraham, movido por el amor que sentía por su hijo mayor, le pidió a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. Y Dios, en su compasión, respondió con una promesa doble: he oído tu ruego por Ismael. Lo bendeciré, lo haré fructificar y lo multiplicaré en gran manera. 12 príncipes nacerán de él, y haré de él una gran nación. Sin embargo, fue enfático: mi pacto será con Isaac. Aquí vemos algo fundamental. Dios escucha nuestras oraciones y responde con misericordia, pero nunca negocia su plan. Ismael sería grandemente bendecido, pero la línea del pacto mesiánico, a través del cual vendría la redención del mundo, pasaría por Isaac. Esta distinción no disminuye el valor de Ismael ante los ojos de Dios. Al contrario, lo eleva. Porque Ismael no fue excluido de la gracia divina. Recibió promesas, dirección, protección, identidad, y sobre todo, la atención directa del cielo. Fue el hijo que Dios escuchó, el muchacho por quien envió un ángel, el joven por quien abrió una fuente de agua en el desierto. Años más tarde, cuando Abraham murió, algo profundamente simbólico ocurrió. Sus 2 hijos, Isaac e Ismael, se unieron para enterrarlo juntos. 2 destinos distintos, 2 caminos marcados por promesas diferentes, pero unidos en el acto final de honrar al mismo Padre. Ismael continuó con su vida y llegó a formar una gran descendencia, cumpliéndose fielmente lo que Dios había prometido. Su historia no se detuvo en la tragedia del desierto, ni en la marginación familiar. Se convirtió en un legado, una nación, un testimonio viviente de que Dios puede tomar lo despreciado por el mundo y levantarlo con propósito eterno. La narrativa de Ismael nos deja verdades contundentes para nuestra fe hoy. Que Dios no necesita condiciones ideales para obrar. Que escucha incluso los clamores silenciosos, los que nacen en la desesperación, los que no encuentran palabras. Que ve a los que el mundo olvida, a los heridos, a los rechazados, a los que caminan por el desierto de la vida sin rumbo aparente. Ismael representa a todos aquellos que sienten que no son parte del plan principal, que fueron fruto de errores humanos, decisiones apresuradas o circunstancias injustas. Pero su historia nos recuerda que, aun en esas situaciones, Dios no se desentiende. Él no descarta a nadie. A cada vida le da propósito, identidad,
y la oportunidad de convertirse en instrumento de bendición. Si alguna vez te has sentido como Ismael, si has caminado por desiertos donde no ves salida, ni fuente, ni esperanza, este canal, Fe entre líneas, es para ti. Aquí encontrarás historias que revelan el corazón de Dios en medio del caos humano. Suscríbete y sé parte de esta comunidad que no solo lee la Biblia, sino que la respira, la cuestiona, la abraza. Comparte este video, porque tal vez alguien más necesita saber que Dios también escucha su clamor. Y déjanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que Dios te habló? ¿Dónde estabas? Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga, y no lo olvides, aunque todo parezca perdido. Dios escucha.